Hola chicos y chicas. Bueno, hoy continuamos con el tema 11 de matemáticas. Recordad que estamos en el tema en el que estamos viendo los cuerpos geométricos y luego primero veremos en dos primeras partes los cuerpos geométricos. El día anterior vimos los poliedros, centrándonos también en los poliedros regulares y hoy vamos a ver qué son y las características de los cuerpos redondos. Y la segunda parte del tema es el volumen, que primero vamos a ver el volumen de los poliedros y después veremos cómo hallar el volumen en los cuerpos redondos, que es lo que vamos a ver hoy. Hoy va a ser mucho más cortito, va a ser una información muy parecida a lo que vimos ayer y ya veréis como todos y todas vais a entenderlo súper rápido. Así que empezamos. Primero de todo, tenemos que tener súper claro que hay cuerpos geométricos que no son poliedros, igual que hablamos en el vídeo del día anterior y en alguna actividad en la que hicisteis, sabéis que únicamente podemos identificar poliedros si tanto las bases como sus caras laterales son figuras planas, es decir, son polígonos, ¿vale? En este caso, en los cuerpos existen cuerpos geométricos que no son poliedros y son los que vamos a ver hoy. Por lo tanto, continúo. Los cuerpos redondos son cuerpos con superficies curvas. Es decir, dentro de los cuerpos geométricos tenemos los que están formados, tanto sus bases como sus caras laterales, por polígonos, y en cambio tenemos otros cuerpos geométricos que son los que se llaman cuerpos redondos, que se llaman así cuerpos redondos porque tienen superficies curvas, ¿vale? Y sus elementos son, vamos a verlos ahora. Empezamos, le quitamos al niño lo que tenía en la mano, que sabéis ya, yo creo que todos y todas sabéis su nombre, si no, lo vemos ahora, se llama cilindro, ¿vale? Este cuerpo geométrico que tenemos aquí es un cuerpo redondo porque a simple vista podemos observar que no tiene, que sus caras no son polígonos, sino que son superficies curvas, ¿vale? Esta en concreto es un cilindro que es el que podíamos comparar con el prisma, porque un poquito así observando, el prisma tenía dos bases que eran iguales y paralelas, el cilindro también tiene dos bases, las dos bases son iguales, las dos bases son paralelas, pero estas bases son circulares, ¿vale? Son dos círculos, ¿vale? Por lo tanto, si veis, tenemos una base aquí, que sería un círculo, y otra base en la parte de abajo que es otro círculo igual y es paralela a la base de arriba. Por lo tanto, ya tenemos el primer elemento que vamos a comprobar, que es la base, que es el que está saliendo de naranja. Sabéis que tenemos esta base de aquí y luego aquí abajo tenemos otra base. Y luego, en cambio, la otra diferencia con los prismas es que en los prismas, acordaros que teníamos caras laterales, ¿vale? Que las caras laterales que tenían eran paralelogramos. En cambio, en el cilindro tenemos una única superficie lateral curva. Es decir, aquí en este dibujo veis que tenemos aquí como si fuesen las aristas, pero sabéis que no. Si pensáis en cualquier lata de refresco, sabéis que no está formada, las caras laterales no son polígonos y por lo tanto no tenemos aristas ni tenemos vértices, sino que es una única cara lateral que es redonda, que es curva, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos una única superficie lateral que es curva, que da la vuelta a todo el cilindro, ¿de acuerdo? Y ya está, hasta aquí no podemos sacar, lo que hemos dicho, no podemos sacar vértices, no podemos sacar aristas porque no tenemos polígonos, simplemente dos bases que son círculos y una superficie lateral curva. ¿De acuerdo? Otro elemento, que es el mismo que hemos visto con los prismas y con las pirámides, es la altura. En este caso la altura, como las dos bases son círculos, la altura es la línea imaginaria, recordad que no existe, sino que es una línea imaginaria que une el centro de un círculo, de una base, del círculo de una de las bases, con el punto medio, con el centro del círculo que forma la otra base. Por lo tanto, es la línea imaginaria que une el centro de un círculo de una base con el centro del círculo de otra, ¿vale? Y al ser las dos bases círculos, podemos ampliar, podemos añadir, debemos añadirlo porque lo necesitamos luego para hallar el volumen, un nuevo elemento que no teníamos ni en el prisma ni en las pirámides, que es el radio del círculo de la base. Es decir, aquí tenemos el círculo, tenemos el punto medio y tenemos un radio. Y en este círculo de arriba, que es la otra base, tendríamos igual el punto medio del cual estamos hallando la altura y la línea que une, el segmento que une el punto central, el punto medio del círculo, el centro, con uno de sus, con la línea de la circunferencia, sería el radio, ¿vale? Por lo tanto, hasta aquí tenemos el cilindro. Siguiente, cuerpo redondo.
Aquí tenemos, si veis, un cono, ¿vale? Recordad, este yo creo que también sabéis el nombre, si le damos la vuelta es el típico cucurucho que nos vamos a comer este verano, ¿vale? Pero al revés tenemos un cono, ¿vale? Este, igual que hemos dicho que el cilindro podemos compararlo un poco con el prisma, el cono en este caso podríamos hacer una comparación con las pirámides. ¿Por qué podemos hacer esta comparación? Porque únicamente, igual que hemos dicho en el cilindro, tiene dos bases, el cono tiene una única base, igual que la pirámide. Lo único que es en el cono, la única base que tiene también es circular, es un círculo, ¿vale? Y el resto mantenemos igual, tenemos un punto superior que es el vértice y en las pirámides recordad que teníamos caras laterales que eran triángulos. En este caso en el cono, como es un cuerpo redondo, no tenemos caras laterales, por lo tanto no tenemos aristas, no tenemos vértices, bueno, además del superior, sino que en este lado tenemos una única superficie lateral curva. ¿Vale? Por lo tanto, ya podemos ir viendo elementos. Tenemos primero este de aquí, que ya hemos dicho, que es la base, que es un círculo. Luego, toda la superficie lateral curva, que da la vuelta a todo el cono. Y la parte de arriba, que hemos dicho que se llama vértice, que es el vértice del cono. Y ya simplemente ampliar con las dos informaciones que ya hemos visto, con los dos elementos similares, bueno, iguales en el cilindro y en el prisma y en la pirámide, que es la altura, que es esta línea imaginaria, que en este caso, en el caso del cono, une el vértice con el centro del círculo que forma la base, ¿vale? Con el punto medio del círculo que forma la base, la única base que tenemos. Y en cambio aquí tenemos el radio, que es el radio del círculo que forma la base, es decir, el segmento que une el centro del círculo con la línea de la circunferencia. ¿De acuerdo? Y ya está. Hasta aquí tendríamos, vamos a ver si queréis todos los elementos que hemos visto, pero ya tendríamos el cono, con el vértice, la base, la altura, que es la línea imaginaria, el radio y toda la superficie lateral curva. ¿De acuerdo? Y continuamos con el tercer cuerpo redondo, que es la esfera, ¿vale? Este también todos lo conocemos. Imaginad, por ejemplo, una canica, ¿vale? Y tenemos una esfera. ¿Qué elementos podemos observar en la esfera? Si os fijáis, ¿tenemos bases? No, en una esfera no tenemos bases, sino que tenemos toda una superficie curva. En este caso no la llamamos lateral, por eso, porque no tenemos dos bases como en el cilindro o una base como en el cono, sino que no tenemos bases, sino que tenemos toda una superficie curva. Sí que en la esfera podemos extraer, porque sabéis que no está, tenemos que imaginarlo, sabéis que la esfera es como si tuviésemos un círculo y le diésemos la vuelta, forma una esfera. ¿Vale? Por lo tanto, si imaginamos el círculo, que es este que tenéis aquí delimitado con una línea discontinua, este círculo que forma la esfera podríamos extraer el radio. ¿De acuerdo? Que es igual, de este círculo que forma la esfera, unimos con un segmento el punto central del círculo con el extremo que forma la circunferencia. ¿De acuerdo? Esto lo necesitamos para luego poder hallar el volumen de las esferas. Por lo tanto, en las esferas los únicos dos elementos que tenemos es una única superficie curva, porque no tenemos bases, y el radio del círculo que forma la circunferencia. Y ya estaría. Hasta aquí tenemos los tres cuerpos redondos que tenemos. Por una parte, recordad que hemos visto el cilindro. Por otra parte, voy a ponerlo aquí. Primero el cilindro, que sería este. Luego tenemos el cono, que es este. Y luego la esfera, que es este. Como información importante para repasar, como habéis visto, no es nada difícil, sino que si nos centramos primero en el cilindro, recordad que tiene dos bases. Las dos bases son iguales y las dos bases son circulares, son círculos. Y en cambio tenemos una superficie curva, que es la que forma la parte lateral, una superficie lateral curva. En cambio, en el cono únicamente tenemos una base, esta base es circular, es decir, es un círculo. En el extremo contrario tenemos un vértice, que es la parte de arriba, y en el lado una superficie lateral curva. Y finalmente en la esfera tenemos una única superficie curva. Y ya está. Hasta aquí tenemos la parte de hoy. Como habréis podido comprobar, lo que os he dicho al principio no es difícil, es bastante fácil. Así que ya tenemos esta segunda parte y ya en los días posteriores vamos a ver primero cómo hallar el volumen en los poliedros. Y a continuación veremos la última parte del tema, cómo hallar el volumen en estos tres cuerpos geométricos en estos tres cuerpos redondos que hemos visto hoy, como son el cilindro, el cono y la esfera.
Así que a practicar un poquito y espero que lo hayáis entendido todos y todas.